Bienvenidos una vez más a No Todo es Gente, el espacio donde las historias más perturbadoras no siempre tienen explicación. Esta noche vamos a hablar de una de las criaturas más mencionadas en todos los relatos del campo, en los pueblos y en casas antiguas. Muchos creen que son simples leyendas para asustar a niños, otros aseguran haberlos visto con sus propios ojos. Pero lo más inquietante es que casi todas las historias tienen algo en común. Los niños suelen verlos primero. Así que apaga las luces, pónganse cómodos, porque No Todo es Gente, comienza la primera historia. Cuando tenía entre 6 y 7 años vivía con mis padres en una casa de campo, muy lejos de la ciudad. Era una casa vieja, rodeada de árboles enormes, tierra húmeda y muchas plantas de higo. Mi mamá siempre decía que los higos atraían pájaros y animales pequeños, pero años después escuché otra cosa, que también atraían duendes. Yo era hijo único y casi no tenía amigos. Pasaba la mayor parte del tiempo solo en mi cuarto jugando con mis juguetes, inventando historias o hablando conmigo mismo para entretenerme. Mi habitación estaba al fondo de la casa y tenía una cama de madera muy antigua. Debajo de ella siempre había oscuridad, aunque fuera de día. Todo comenzó una tarde mientras jugaba con una pequeña pelota. La pelota rodó debajo de la cama y cuando me agaché para buscarla, vi un pequeño movimiento. Pensé que era una rata o algún insecto, pero no. Eran personas diminutas. Eran exactamente igual a nosotros, pero medían quizá unos 15 o 20 centímetros. Eran la mayoría hombres. Algunos tenían ropa extraña, como hecha de hojas o tela muy vieja. Otros parecían usar sombreros diminutos. Casi eran como invisibles. Sorprendentemente nunca me asusté. Ellos tampoco parecían tenerme miedo. Salían de debajo de la cama y flotaban alrededor de mi cuarto. Hablaban entre ellos con voces muy delgadas y bajitas, pero yo no podía entender perfectamente lo que decían. A veces incluso jugaban conmigo. A veces le lanzaba la pelota y sin tocarla la hacían regresar flotando hacia mí. Recuerdo especialmente a uno que parecía ser el líder. Tenía barba pequeña y una voz más grave que los demás. Siempre me decía que no le contara a los adultos que ellos estaban ahí, y era extraño, porque cada vez que escuchaban pasos acercándose, desaparecían al instante. Literalmente se esfumaban. Mi mamá abría la puerta y mi cuarto estaba completamente vacío. Esto duró semanas, quizá meses. Para mí era normal, hasta que un día durante la comida le conté a mi mamá: Mamá, mis amigos pequeños dicen que hoy quieren jugar afuera. Ella se quedó seria. Al día siguiente fui a visitar a una señora del pueblo que, según todos, sabía de esas cosas. Esa misma noche hizo algo raro. Metió a nuestro perro dentro de la casa. La primera noche los duendes no aparecieron, la segunda tampoco, hasta que una madrugada escuché sus voces otra vez debajo de la cama. Me acerqué emocionado pensando que iban a jugar conmigo, pero se veían nerviosos. El que tenía barba me dijo: Tu animal nos da miedo, ya no podemos quedarnos. Yo me puse muy triste y les pregunté si volverían. Antes de desaparecer, uno me dijo: Tal vez cuando seas más grande puedas volver a vernos. Y se fueron. Desde ese día, nunca más los vi en la casa. Años después mi mamá finalmente me contó la verdad. La señora del pueblo le había dicho que los duendes se acercaban mucho a los niños y que podían incluso llevárselos. Le recomendó meter animales a la casa porque les tenían miedo, y lo más extraño, funcionó. Pasaron varios años y cuando yo tenía aproximadamente 14, visitamos a una tía que vivía también en una casa de campo. Esa noche tuve que salir al baño, que estaba afuera, cruzando el patio. Mientras caminaba entre la oscuridad sentí que alguien me observaba.
Volteé hacia los árboles de higo y ahí estaba, un duende, exactamente igual a los que recordaba de niño, pequeño, delgado. Por un segundo nos quedamos viendo fijamente, y esta vez sí sentí terror. Grité tan fuerte que desperté a toda la casa. Cuando les conté lo que había visto, mi tía simplemente dijo: sí, a veces aparecen. También mueven cosas en la casa. Ya nos acostumbramos. Y aunque han pasado muchos años, todavía recuerdo perfectamente sus caras y sus voces debajo de mi cama, porque hay cosas que uno jamás olvida. La siguiente historia lleva por título El duende en las escaleras. Voy a contarles una historia que me pasó hace algunos años y que hasta el día de hoy todavía me pone la piel de gallina. En ese tiempo yo estaba viviendo con mi papá y la esposa de él en una finca alejada del pueblo. Era una casa muy grande, vieja, y sobre todo es que estaba rodeada completamente de monte. Nosotros habíamos dejado esa casa un tiempo atrás porque nos habían asaltado. Después de eso nos fuimos a vivir a otro lugar y la finca quedó sola casi 2 años. Pero un día mi papá me llamó y me dijo que necesitaba que alguien volviera a vivir allá porque estaban intentando invadir el terreno. Yo ya vivía con mi novio, así que nos mudamos los dos. Pero desde el primer día sentí algo raro. La casa se sentía pesada, como si hubiera alguien más viviendo ahí. Por las noches escuchaba que me llamaban por mi nombre cuando estaba sola, susurros suaves que parecían venir de algún rincón oscuro de la casa. Intentaba convencerme de que era imaginación, hasta que pasó algo imposible de explicar. Un día llevé a mi hermanita pequeña a pasar unos días conmigo. Ella tenía apenas 3 años. Esa noche le serví la cena y le dije que se sentara en la mesa del comedor. Pero cuando se acercó se quedó completamente quieta, mirando hacia arriba. Luego retrocedió lentamente y me dijo: no, Fati, ahí hay un duende. Sentí que el cuerpo se me congeló. Ella era una niña pequeña. ¿Cómo podía saber algo así? Intenté tranquilizarla diciéndole que no había nada ahí, pero comenzó a abrazarme fuerte y casi llorando me dijo: no quiero sentarme ahí, me da miedo. Yo no veía nada, pero sí sentía algo. Una sensación horrible, como si alguien estuviera observándonos desde las escaleras. Esa noche mi novio no estaba porque había salido a buscar un tanque de gas, así que me tocó calmarla sola. Días después la llevé de regreso con mi mamá y le conté todo a mi novio. Él trató de buscarle lógica, pero poco después nos ocurrió algo peor. Una noche estábamos acostados hablando cuando de repente escuchamos un golpe brutal. La puerta del cuarto que había sido mío se cerró de golpe, con una fuerza tremenda. El problema era que esa puerta casi no podía moverse sola. Estaba mal instalada y rozaba tanto contra el piso que normalmente había que empujarla fuerte para cerrarla. Y aún así, esa noche se cerró violentamente. Mi novio y yo salimos corriendo pensando que alguien había entrado a la casa. Revisamos cada rincón, cada ventana, cada puerta, pero no había nadie. Después de eso comenzaron los ruidos. Pasos arriba cuando todos dormíamos. Golpes suaves en las paredes durante la madrugada. Objetos moviéndose del lugar. Y aunque nunca volvimos a ver claramente aquello que mi hermanita describió, ambos sentíamos que no estábamos solos en esa finca. Hasta el día de hoy aún recuerdo la mirada de mi hermanita, como si realmente hubiera alguien ahí, esperando en la oscuridad. ¿Y ustedes creen que los duendes son simplemente leyendas? ¿O que existen cosas en el campo que todavía no entendemos? Si tienen historias paranormales, experiencias extrañas o encuentros que nadie les cree, envíenlos porque podrían aparecer en el próximo episodio de No Todo es Gente. Buenas noches a todos.